Vamos a empezar a grabar. Ya, ahí vamos a empezar a grabar. Dicho eso, entonces, vamos a situarnos en esto de acá. Entonces, como les estaba mencionando, ahí, ahora sí. Como les estaba mencionando, para el método cualitativo, cuando está buscando la información y cuando está encontrándose con la información, lo importante no es la información, o sea, no es solo, no es solo eso lo importante. No solamente son los datos lo importante, sino que es determinar por qué se están produciendo esos datos, qué está motivando la existencia de esos datos. Y esto a través de la búsqueda de la interpretación, de la interpretación que las personas tienen respecto de su mundo, del mundo que las rodea. Y capturar esa interpretación es la esencia del estudio cualitativo. Ahora, el estudio cualitativo tiene su origen en el empirismo inglés. ¿Y por qué el empirismo inglés? Porque básicamente nace a partir de la experiencia etnográfica, es decir, de aquellas personas que hacían estudios sociales y que se iban a instalar en las comunidades que deseaban entender. Eh, eh, la imagen más frecuente de esto es aquellos naturalistas ingleses que se iban al África y se insertaban en las comunidades nativas en la asimilación de la rutina y en la participación de las rutinas de esas comunidades empezaban a explicarse las conductas de las comunidades y la cosmovisión de las comunidades, como una manera de, por la vía de la experimentación en terreno, pero la experimentación como fenómeno personal, no como un experimento de manipulación de variables, sino que en la vivencia personal de compartir el fluir cotidiano de las comunidades que se estaban observando. A partir de eso empezar a encontrar los elementos interpretativos y los elementos explicativos que pudieran dar cuenta de por qué esas comunidades se comportaban de una o de otra manera. Desde el punto de vista más de principio, ¿no es cierto?, el cuantitativo lo que busca es la generalización a través de teorías universales y busca relaciones de causa-efecto, ¿no? Estamos acá. Entonces lo que busca es la comprensión. El investigador tiene una función muy próxima, ¿no es cierto? Y las fases fundamentales son las que hay acá: la observación, recopilación, intercambio en informe. Bueno, este es un cuadrito donde uno puede encontrar, ¿no es cierto?, algunas características de uno y de otro. Ahora, en particular, la característica más relevante de los métodos cualitativos es esta: conocer los hechos, ¿no? Como les decía, es incorporarse a los hechos. Asumiendo el objeto de estudio como una totalidad y no situarse en algún elemento en particular, sino que mirar a la totalidad del fenómeno. Como decía yo delante, entonces el método busca más la interpretación que la generalización de las conclusiones. En un método cualitativo no es importante la generalización, no se busca y por lo tanto no es parte de la conclusión que uno pueda obtener a partir de un estudio con método cualitativo. Los resultados de una investigación cualitativa solo son válidos para el objeto de estudio que está en cuestión. No son válidos para
objetos de estudio similares. ¿Qué significa esto? Que si yo hago un estudio en un curso de un colegio a través de una técnica cualitativa, por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, a ver, si yo quiero saber cómo a ver, estoy pensando en la siguiente situación. Imagínense que yo tengo en un colegio el quinto A, el quinto B, el quinto C, el quinto D y el quinto E. Supongamos que tengo los quintos años básicos. Y yo quiero saber, por ejemplo, por qué los niños no están aprendiendo matemáticas. Entonces, en la matemática tengo un problema de aprendizaje. Esta y puedo poner un problema de aprendizaje en una cosa bien concreta. ¿Qué será esto? Por ejemplo, voy a poner esto. No sé si corresponde, pero vamos a suponer que corresponde. Tengo un problema en el aprendizaje de raíces y potencias. Entonces, yo lo que puedo hacer es un estudio que me involucre a todos los quintos básicos, ¿no es cierto? Estos son los quintos básicos. Y yo puedo elevar aquí puedo poner una hipótesis. O puedo hacer un estudio que involucre solo un quinto básico. Puedo hacer un estudio acá, o puedo hacer un estudio así. El método cualitativo lo que hace es un estudio acá. Vamos a tomar el quinto básico A y vamos a hacer un estudio quali respecto de por qué, o para buscar una respuesta a eso, por qué los niños no están aprendiendo a raíces y potencia. Y en este estudio quali yo puedo llegar a una serie de conclusiones. ¿No es cierto? Puedo llegar a un montón de conclusiones. Pero estas conclusiones solo sirven para el grupo que yo estudié, o sea, el quinto básico. No sirven para el quinto básico A, el C, perdón, el B, el C, el D o el E. Solo sirven para el quinto básico A. Ahora, si yo quiero hacer un estudio que me los abarque a todos, lo que tendría que hacer aquí es algo más cuantitativo, ¿no es cierto? Y ahí yo puedo hacer por el método de, voy a ponerlo acá, de una muestra, puedo encontrar conclusiones que sirvan para todos los quintos básicos. En ese sentido, el método cualitativo solo explica al quinto básico A. El método cualitativo no persigue buscar una explicación que sirva para la generalización. O sea, lo que yo encuentro para el quinto básico A en el estudio cualitativo sirve solo para el quinto básico A y además nunca pretendió que sirviera para otros cursos, sino que se remitió solo al quinto básico A. Ahora, yo a partir de las conclusiones del quinto básico A puedo levantar una hipótesis para todos los otros quintos básicos y ahí hago una muestra y puedo hacer un estudio que me lo abarque a todos. Pero cuando estoy aquí, en el quinto A través de un quali, lo que yo encuentre solo sirve para el quinto básico A. Luego, eso es, esa es la característica, o una de las características más relevantes de los métodos cualitativos, que busca menos la generalización y más la fenomenología y el interaccionismo simbólico. O sea, cuando hablamos de fenomenología, lo que busca es estudiar el fenómeno en su profundidad. Y el interaccionismo simbólico lo que busca es encontrarle significado
a las maneras o las formas de interacción que tienen los miembros que son parte de las comunidades que estamos estudiando. Ahora bien, otra característica de los métodos cualitativos es que el investigador, parece que me salté una, no, está bien. El rol del investigador. En un método cualitativo, el investigador tiene un rol muy, muy activo. El investigador está y es parte de la propia investigación. Eh, a ver, para entender esta cuestión, lo vamos a ir a la pizarra de nuevo acá para, para profundizar un poco esta idea. El investigador, ¿no es cierto? El investigador o investigadora, ¿no es cierto? En el método cualitativo se involucra. ¿Y cómo se involucra? Bueno, se involucra estando dentro del objeto de estudio. Por ejemplo, si es, vamos a poner aquí distintas formas de involucramiento. Si es en una entrevista, no sé, en una entrevista, el investigador o investigadora, que es quien hace la entrevista, interactúa con su objeto de estudio, que en este caso es el entrevistado o entrevistada. Y en esa interacción hay una situación de, ¿cómo lo podríamos expresar? De alteración del propio objeto de estudio. A ver, si mi objeto de estudio es esta persona, y aquí está el investigador, ¿no es cierto? Aquí, esta persona captura las preguntas del investigador, las decodifica y entrega una versión. Luego, esta persona recibe la respuesta de una pregunta, la decodifica, captura una versión y se la devuelve a este otro a través de otra pregunta, y este otro para allá va a otra pregunta, y así se va generando un círculo recurrente de interacción entre el entrevistador, ¿no es cierto?, y el entrevistado. Ahora, si yo cambio, ahora, supongamos que mi entrevistador será otra persona, ¿no es cierto? El tipo de interacción que se va a generar entre mi entrevistadora y el entrevistado es distinto, ¿no es cierto? Porque las personas son diferentes y porque la interpretación que pueda hacer el entrevistador B respecto del entrevistador A para la misma pregunta puede ser distinta. O sea, la interpretación de A no tiene por qué ser igual a la interpretación que hace B. Luego, en esto entonces, en la interacción hay un elemento que es central del método. Y esto no es que esté incorrecto, simplemente es que el método es así. En el método es importante lo que dice este personaje y lo que interpretan los personajes que están haciendo la entrevista. Entonces aquí, en un solo caso, o en una sola de las técnicas del método cualitativo, que es la entrevista, uno puede observar sin mayor duda de que hay una interacción muy importante entre el entrevistado y el entrevistador. Y no solamente por el hecho de que conversen entre ellos, sino que por el hecho de que hay un mundo interpretativo, tanto para el entrevistador o entrevistadora, o sea, para el sujeto A o el sujeto B, eh, que, es, que permite un tipo de análisis y un tipo de conclusiones respecto de lo que está señalando nuestro objeto de estudio, que en este caso es nuestro entrevistado, que puede ser, por ejemplo, un profe de una escuela. Entonces,
el entrevistador, tal como dice la transparencia, tiene un trato muy intenso. Ahora, si estamos en una técnica más etnográfica, por ejemplo, si estamos en un estudio etnográfico, por ejemplo, en una observación participante. ¿Qué significa una observación participante? Significa que el investigador, ¿no es cierto? Si lo que quiere es observar cómo se comporta una serie de individuos eh, en su accionar eh, cotidiano, ¿no es cierto? Que puede ser, por ejemplo, si ustedes van a un colegio a mirar cómo los niños se comportan en sus ratos libres, por ejemplo, aquí vamos a poner muchas personas que están o que forman parte de un sistema. Todos estos forman parte de un sistema. Entonces, el entrevistador, el investigador, ¿no es cierto? El investigador A, lo que hace es introducirse acá, se mete aquí, dentro del sistema. Y el solo hecho de que mi investigador A esté dentro del sistema ya genera una interacción con los que forman parte del sistema y en cierta manera está alterando el sistema. Por lo tanto, ya aquí se produce un grado de interacción intenso entre este personaje, que es el sujeto o el investigador, y este otro que está acá, que es mi objeto de estudio. Ahora, si yo tengo mi otra investigadora, ¿no es cierto? La investigadora B. Y mi investigadora B se introduce acá, de, a mi, por decirlo, a mi universo de estudio, ¿no es cierto? Va a generar otro tipo de alteración, que es distinto a la que genera el investigador A. Va a haber una forma de relación mi, entre mi sujeto de investigación B y mi sujeto de investigación A. O sea, este personaje por sus características puede hacer un tipo de relación acá y esta otra personaje por sus propias características genera otro tipo de reacción acá, otro tipo de interacción. Entonces, este método, y esa es la frase que quiere significar. En este método, las investigadoras tienen un trato intenso con sus objetos de investigación, sea que se trate de una sola persona, ¿cierto? Si estamos en una entrevista, entonces mi trato es con una persona, o sea que se trate de un conjunto de personas si estamos en un método de observación participante. Entre medio hay alguna, hay cosas intermedias aquí entre medio, sí, claro, que están los focus, que son grupos más pequeños, que no son el universo completo de estudio, ni tampoco es una persona, sino que es un grupo un grupo reducido. Y en este caso también hay aquí también hay ¿cómo se llama? Una interacción intensa, porque el investigador interactúa con las personas que forman parte del focus group. Entonces, sea que estemos hablando de una entrevista, sea que estemos hablando de un focus, o sea que estemos hablando de una observación participante, siempre el rol de el investigador es un rol intensivo respecto de lo que está investigando. Y la sola existencia del investigador muchas veces genera algún grado de alteración del objeto de estudio, sea una persona, sea un focus, o sea una entrevista grupal, o sea un universo de estudio. ¿Se entiende esta idea? ¿Aló? Sí. ¿Sí? ¿Están ahí o no? ¿Me están viendo a mí o están viendo la teleserie?
No, yo lo estoy viendo a usted. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Vamos. Ya. Ya saben, si me pongo latero me avisan, ¿ah? Y nos dedicamos a ver otra cosa. Les proyecto una serie de Netflix en la pantalla. Ya, ¿estamos bien? ¿Quién más? Nadie me ha llegado. Romina, Leslie, Gabriela, Francisco. ¿Algún comentario? ¿Les parece válido esto o no les parece válido? Sí, o sea, yo le veo el sentido a todo. ¿Debe Así sentido? que, sí. ¿Y usted cree que sirve para algo esto? Sí. O sea, es que eso quiere un juicio. Yo creo que cuando toque hacer la tesis, ¿Mm? vamos a definirnos más qué método ocupar. Pero No, hasta el sí, momento tenemos que diferenciarlos bien. no, sí, por cierto, sí, claro que sí. Pero dentro de tu... ¿Quién está hablando? Leslie, Leslie. Dentro de tu mente matemática, Leslie, porque tú estudias matemáticas, ¿qué te sí. parece esto de que las cosas sean válidas a partir de la expresión de uno solo? No, no, las mentes científicas, matemáticas tendemos a entender las cosas de una manera diferente. Sí, o sea, tratamos como de que el conocimiento sea como compartido para uno solo, pero el ser profesor implica también el entender el enfoque que tiene cada uno, si no, no nos serviría estar con alumnos. Muy bien, Leslie, tú diste una clave fundamental, que es la siguiente, que se traduce en la siguiente pregunta. Para ti, Leslie, y para todo en realidad, ¿ustedes están estudiando una carrera humanista o una carrera científica? Yo creo que es más científica que humanista, ¿Sí? sí, creo que ¿Qué dice el resto? Yo siento que es de las dos. Sí, de ambas. Ya. ¿Ustedes estudian para ser profesores o para ser matemáticos o matemáticas? Profesores. Profesores de matemáticas. Sí, claro. Profesores de matemáticas. Sí, por cierto. Eh, bueno, yo creo que, y esto me convencí con el tiempo, ¿eh? Cuando yo estudiaba en el pregrado, yo estudiaba, ustedes saben, yo estudié física, y para mí el tema de mi proyección profesional era la ciencia, pero con el tiempo me di cuenta que en realidad la física era como una excusa, y que la profesión que escogí es una profesión humanista, no es una profesión científica. Precisamente por lo que decía la Leslie, ¿no? El acto educativo es un acto social, eminentemente social. La forma o las estrategias que uno pueda tratar de implementar para provocar un aprendizaje tiene que ver con un acto social y no con una explicación más científica. Ahora, uno puede explorar algunas pautas que vengan desde la ciencia, pero no desde la matemática, sino que más bien de otros lados, por ejemplo, desde la sociología, de la antropología, o desde la biología del conocimiento, de las neurociencias, para poder entender mejor y actuar en consecuencia respecto de cómo los niños aprenden. Pero yo creo que, y esto es mi percepción personal, por cierto, yo creo que la profesión docente es una profesión eminentemente humanista, más que una profesión científica. Ahora, uno es, primero que todo, profesor o profesora, y después viene profesor o profesora de. El, eh, lo central es el ser profesor o profesora. Si uno es de matemática, de inglés, de literatura, o de lo que sea, digamos, eso es como lo secundario. Lo principal está ahí. Y lo más probable es que cuando ustedes estén ejerciendo su trabajo, estén ejerciendo profesionalmente, el menor de los problemas va a ser la matemática. Los problemas más importantes que van a tener que resolver van a tener que ver con las personas. En particular, por ejemplo, eh, siendo solo profesor de asignatura, en particular viendo cuáles son las condiciones, las situaciones, los métodos, qué sé yo, que favorezcan
el aprendizaje y la interacción con los niños y el clima de aula y todas esas cosas que uno tiene que preocuparse. Y después viene lo otro, es secundario. Por lo menos esa es mi experiencia, pero bueno. Entonces, estábamos en esto. El investigador, estoy compartiendo el PPT, ¿no es cierto? Lo están mirando. Sí, profe. Ya. Entonces, estamos en que el investigador tiene un trato intensivo con las personas involucradas en todo el proceso de investigación. Y cuando hablamos de las personas involucradas, estamos pensando en una persona a través de una entrevista, en un focus o en una investigación más etnográfica. Esta parte de acá, esta afirmación se refiere a la siguiente idea. Voy a volver a la pizarrita para expresar bien esta idea. Cuando uno está en un proceso de investigación cualitativa, uno lo que hace es un ejercicio de planeación, planificación, y que abarca varios puntos. En esta planificación está lo que nosotros denominamos el planteamiento del problema. Todo lo que hemos visto hasta ahora, cuando hablábamos de cómo se organiza un proceso investigativo, hablábamos de esta fase, planteamiento del problema. Aquí están las preguntas, las preguntas de investigación, los objetivos, ¿no es cierto? Las hipótesis y todas esas cosas que hablamos hasta la semana pasada. Pero todo esto es obedece a una planificación. Entonces, en un trabajo cualitativo, como cualquier proyecto de investigación, uno hace este ejercicio de planteamiento de problemas. ¿Y qué significa esto? Significa que yo para mi investigación me voy a fijar objetivos, ¿no es cierto? Objetivos específicos, y que para el cumplimiento de esos objetivos específicos yo voy a generar pautas de análisis, ¿no es cierto? Y voy a utilizar instrumentos. Y estas pautas de análisis se denominan o se da a través de lo que se conoce como categorías. ¿Ya? Categorías de análisis. Ya vamos a ver después en detalle de qué se trata esto. Pero uno, para una investigación, sea cual o sea cuánta, más o menos hace este recorrido, de aquí para acá. O sea, parte de el planteamiento del problema, donde uno de los aspectos centrales son los objetivos específicos, y a partir de los objetivos específicos plantea pautas de análisis que son categorías. Entonces, por ejemplo, y esto se traduce normalmente en algo como esto. Yo aquí tengo mis objetivos, ¿no es cierto? El objetivo 1, el objetivo 2, el objetivo 3. Entonces, para cada uno de mis objetivos, yo voy a establecer distintas formas de analizarlo, lo que se denominan las categorías de análisis. Y puedo tener 1.1, 1.2, aquí puedo tener 2.1, 2.2, aquí 3.1, 3.2, en fin. Y para cada una de estas categorías, aquí ya caemos en los instrumentos y yo puedo generar reactivos, puedo hacer todo esto que es mi bajada metodológica. Esto lo vamos a ver después más en detalle. Pero aquí lo que quiero expresar es una idea distinta a esto, que es la siguiente. Cuando yo estoy en un método cualitativo, yo puedo partir con esta planificación, o sea, la planificación A, y puedo terminar con una planificación B. O sea, un estudio cualitativo se puede ir corrigiendo y rehaciendo en el camino. Incluso hasta puede agregar objetivos específicos. O sea, para un estudio cualitativo, el ejercicio de planteamiento de problemas es un ejercicio que está permanentemente observándose en todo el proceso del estudio. Y esto es así porque
el investigador o investigadora, ¿no es cierto? Como dijimos recién, tiene un contacto intensivo con su objeto de estudio. Y en ese contacto, de que va para allá y para allá, el investigador puede darse cuenta de que hay elementos que en el planteamiento inicial no fueron debidamente considerados y que, dadas las respuestas que está obteniendo, aparecen elementos que son muy importantes para para digamos, el poder conocer al objeto de estudio, que hacen necesario replantearse toda esta planificación que está por acá. ¿Sí? Entonces, en un método cualitativo, la investigación se está revisando en forma más o menos recurrente y permanente. No es una cosa rígida, al revés, es algo muy, muy flexible. Y eso, por cierto, la enriquece aún más. Esta característica es exclusiva del método cualitativo. Después, cuando veamos el método cuantitativo, nos vamos a dar cuenta que el método cuantitativo, cuando realiza su planeamiento A, hasta ahí llega. Y todo lo demás se sigue en función de lo que se planeó originalmente. No hay posibilidades de cambio. Aquí sí hay posibilidades de cambio. Y la explicación básica es la interacción entre el investigador y el objeto de estudio, que son los investigados. Que en el caso del método cuantitativo, esta relación prácticamente no existe. O sea, el investigador y el objeto de estudio prácticamente no tienen interacción. Piensen ustedes en una encuesta. La encuesta, el investigador la diseña y la aplica. Y el investigado simplemente la responde. Pero no hay una contrapregunta, no hay ningún tipo de observación distinto que no sea el registro que se hace por la vía de la encuesta. Y cuando se hacen estudios estadísticos con datos secundarios, es peor todavía. Ahí simplemente están los datos, no están las personas. Por lo tanto, no hay interacción de ningún tipo. Entonces, esta característica es la que está expresada, ¿no es cierto?, en esta línea que está acá, ¿no es cierto? Por eso se dice que el investigador desarrolla o afirma las pautas y problemas centrales de su trabajo durante el mismo proceso. Entonces, los conceptos que se manejan en las investigaciones, en la mayoría de los casos, no están operacionalizados desde el principio de la investigación. O sea, esta es una investigación que se va construyendo en la medida que se va avanzando. E insisto, y eso es propio, o eso ocurre, por el grado de interacción que existe entre el investigador y lo investigado. Ahora, el método cualitativo es inductivo, es decir, a partir de mucha información recogida, saca o puede obtener conclusiones. A diferencia de lo deductivo es al revés. A partir de una conclusión, es capaz de deducir por mecanismos lógicos la caracterización de un universo de personas o de su objeto de estudio. La matemática, por ejemplo, funciona como método deductivo. La matemática funciona con una axioma y a partir de análisis lógico va construyendo las consecuencias de esos axiomas a través de la formulación de teoremas y a través de la formulación de propiedades, ¿no es cierto? Es de arriba hacia abajo. En cambio, el método deductivo es a partir del conjunto de propiedades de la observación ir haciendo la construcción de las leyes fundamentales, de abajo hacia arriba. El método el cualitativo es inductivo. Bueno, se dice que tiene una perspectiva holística. Esto significa que lo que trata de ver es el conjunto de la persona o del objeto de estudio. Considera el fenómeno como un todo, ¿no?
Esto uno lo puede graficar básicamente en lo siguiente. No sé si a ustedes les ha tocado, eh, no sé si ustedes conocen, pero las distintas especialidades médicas, que el ejemplo que a mí se me ocurre para entender esto. El tema es así. Bueno, aquí tenemos una persona, ¿no es cierto? Entonces, una persona donde tenemos lo que son las especialidades médicas. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando una persona tiene un problema, por ejemplo, en un brazo, hay una especialidad, que es el traumatólogo. Si una persona tiene un problema por aquí en el estómago y todo eso, hay otra especialidad médica que se llama, ¿cómo se llaman los médicos? Profe, Sí. que no estoy viendo, está ocupando la pizarra. Ah, sí, no lo estoy compartiendo, perdón. No sé si los demás lo ven, pero yo no podía. Perdón. Ahora no sé. Parecía como que estaba cargando todavía. Sí, Estaba en negro. Sí. ¿Ahí? Ahí sí. Ya, ahora sí. perdón, es que estaba con, ya, ok. Esto que está aquí es una persona, un paciente. ¿Ya? Entonces yo les decía que cuando esta persona tiene un problema en su brazo, por ejemplo, está el traumatólogo. Si tiene un problema en su estómago, está ¿cómo se llama lo de los estómagos? Gastroenterólogo. El gastroenterólogo, eso, el gastroenterólogo, qué sé yo. Si tiene un problema a nivel del cerebro, está el neurólogo. Y ya, bueno, ya sí, si tiene un problema en el corazón, está el cardiólogo. En fin, ¿de acuerdo? Ahora, cada uno de estos son especializaciones de una parte de esta persona que sería algo así como mi objeto de estudio. Pero hay una especialidad que son los internistas que se preocupan del todo. ¿Ya? Ahora, el neurólogo, por ejemplo, si tú le preguntas algo que tenga que ver con el corazón, no tiene idea. Al cardiólogo, si le pregunta algo que tiene que ver con el cerebro, no tiene idea. O sea, al traumatólogo le pregunta algo que tiene que ver con los intestinos, no tiene idea. Y al gastroenterólogo, si le pregunta algo que tiene que ver con huesos, músculos y esas cosas, tampoco tiene idea. O sea, no es que no tenga idea, pero te va a decir, no, no es mi especialidad. No, no es mi especialidad, no es mi especialidad. Y yo me dedico a ver corazones, yo me dedico a ver cerebro, yo me dedico a esto, bla, bla. Entonces, cada una de estas visiones no es holística, porque nos ven al paciente como un todo. El internista es una especialidad que tiene esta visión que es más holística, porque ve a los pacientes, los ve más bien como un todo, como una organización más autónoma, más, ¿cómo se llama? Más, más armoniosa o qué sé yo. La medicina tradicional occidental tiende a ser de esta manera, tiende a hacer la separación de las partes. La medicina tradicional china, por ejemplo, tiende a ver a la persona más como un todo. Pero bueno, son distintas formas de verlo. Ahora, no es que estas no tengan importancia, por cierto que la tienen, porque en realidad cada una tiene su propia complejidad. Pero esto es, lo traigo a colación para, eh, para, para ver de qué se trata esto de la visión holística. Yendo a lo nuestro, por ejemplo, si yo tengo una, esto es un aula, ¿no es cierto? Y aquí tengo los bancos de los niños, qué sé yo, y aquí tengo el banco del profesor, y aquí está la pizarra, qué sé yo. Imagínense que esto es un aula. Si yo quiero observar lo que pasa dentro del aula, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de los aprendizajes, o sea, mi objeto de estudio son los niños, los aprendizajes y lo que ocurre dentro del aula. Una visión holística de esto se
tiende a ver el conjunto de todo lo que está ocurriendo acá adentro. Desde cuestiones que tienen que ver como la distribución física o de los espacios físicos, la interacción entre los niños, eh, entre los niños, entre ellos, la interacción entre de los niños con su profesor. Por ejemplo, aquí puede que haya una ventana chica y por acá haya otra ventana chica y por nuevo que aquí tenemos la puerta. Entonces pueden ser cuestiones como tan básicas como la luminosidad, ¿no es cierto? O qué sé yo, imagínense que esto está aquí, hay una calle, ¿no es cierto? Donde circulan muchos vehículos de un lado para otro. Entonces podemos tener aquí el ruido externo, en fin. Un estudio quali se preocupa de una visión holística de esto, que es mi objeto de estudio, que en este caso es el aula, y considerando todos los elementos que podrían o no estar afectando mi objeto de estudio, que son los niños y en particular sus procesos de aprendizaje. A eso se refiere esto de los estudios holísticos, o sea, considera el fenómeno como un todo, en todas sus partes, y no solo preocupado de alguna de ellas en especial, ¿no? O sea, trata de ver el conjunto de lo que está ocurriendo. Y también, como decíamos hace un rato atrás, son estudios a pequeña escala que se representan solo a sí mismos. O sea, no buscan la generalización de lo que se está tratando, sino que es simplemente son válidos para para lo que yo estoy mirando y no para otros fenómenos. O sea, en este caso del aula, lo que yo concluyo del aula que estoy mirando es válido solo para esa aula y no para las que están al lado. Bueno, se preocupa de la validez de las investigaciones a través de la proximidad a la realidad, y no suele probar teorías o hipótesis. Es un método de generar teorías e hipótesis. Esto también es relevante y una característica importante. Normalmente, la lógica que se da acá es que a partir de un método cualitativo se generan preguntas de investigación o hipótesis para métodos cuantitativos. Es decir, el quali es un generador de preguntas que solo se podrían responder a través de un estudio cuanti. Y cuando yo genero una pregunta, me estoy haciendo una pregunta respecto a un ámbito muy en particular del fenómeno que estoy estudiando. Por ejemplo, yo puedo llegar a la conclusión de que en mi aula el factor de luminosidad influye de manera importante en cómo los niños aprenden. Ahora, eso yo lo puedo observar en mi aula. Y la pregunta que uno puede hacerse es, ¿servirá o será válido para otras aulas? Y yo puedo levantar una hipótesis. Yo puedo decir, en la medida en que hay mayor luminosidad, los niños aprenden más. Y cuando lo establezco de esa manera, ya estoy en un estudio, para poder responder a esa pregunta, como yo estoy haciendo una generalización a niños, necesito un estudio cuanti. Entonces ahí yo me voy a preocupar de observar muchas salas de clases, voy a observar la cantidad de luminosidad que tienen muchas salas de clases y voy a contrastarla con los niveles de aprendizaje que tienen los niños en esas distintas salas de clases. Y a partir de eso yo puedo establecer si existe o no existe una asociación entre la luminosidad y el aprendizaje. Pero eso puede surgir a partir de la observación de una sala en particular, que yo llego a una conclusión, pero que es válida solo para esa sala y que si la quiero extender, hago un estudio que me permite hacer una generalización. Y eso lo permiten los estudios cualitativos.
pero los cuantitativos. Los cualitativos no permiten hacer esas generalizaciones. Luego, una investigación cualitativa, entonces, el propósito que persigue es comprender, el papel del investigador es interpretar, y el conocimiento se va construyendo, ¿no? Aquí el rol del papel del investigador es muy importante, y por cierto que el propósito también. Tengo distintos tipos, aquí hay un cuadrito que me permite observar algunas características de distintos tipos, de distintas tipologías del método cualitativo. Tengo la etnografía, la etnofenometodología, el análisis de discurso, la investigación-acción y la biografía. Estas son algunas de las distintas ramas que tienen los estudios cualitativos. Cuando hablamos de etnografía, nos estamos refiriendo al estudio de grupos de personas, ¿no? A través de la descripción de esto. Etnometodología son, también me refiero al estudio de grupos de personas. La investigación-acción es ¿cómo se llama? Es cuando el investigador ya no estudia desde fuera un grupo de personas, sino que se mete en ello. Y la biografía es cuando estoy en la búsqueda de ya no la interacción entre personas, sino que estudiando a personas muy en particular. Entonces, bueno, aquí tengo distintos tipos de preguntas de investigación dependiendo del tipo de método en que estoy trabajando. Tengo distintas técnicas de investigación dependiendo de qué tipo de método cualitativo estoy usando. Y tengo también la posibilidad de encontrar distintas fuentes de datos u otras fuentes de datos más allá de lo que el propio método de investigación me estoy planteando, ¿no? Por ejemplo, cuando estoy en la etnografía, las preguntas de investigación tienden a ser interpretativas a través de la búsqueda de valores, ideas. Las técnicas pueden ser entrevistas no estructuradas y observaciones participantes, con muchas notas de campo. Y otras fuentes pueden ser registros, fotografías, mapas, diagramas de redes, en fin. Cuando estoy en la etnometodología, estoy metiéndome en preguntas centradas en la interacción verbal y el diálogo. Y aquí estoy utilizando fundamentalmente registros audiovisuales. Y lo que estoy haciendo es observación, y otras fuentes de datos pueden ser observación y notas de campo. La investigación-acción tiene que ver con la interacción con los sujetos a través de preguntas que van por el lado del cambio social, y las biográficas tienen que ver con entrevistas, historias de vida, y puedo usar como fuente de datos distintos tipos de registros. Ahora, el diseño de un proyecto de investigación cualitativa, no me detengo más en esta, no me voy a detener más en esta porque esta la vamos a ver después, cada una por separado, ¿no? Y de ahí nos vamos a ver con más detalle. El diseño de cualquier investigación cualitativa tiene esta estructura, ¿no es cierto? Antes del estudio, todo esto. Formulación del problema, los casos, acceso al campo, marco temporal, la estrategia, la teoría, ¿no es cierto? La relación de lo que quiero hacer con algún marco teórico, sesgos del investigador y aspectos que son aspectos éticos. Durante el estudio, todo esto. Monitoreo permanente de lo que estoy haciendo en el sentido de si hay o no si hay necesidad o no de establecer alguna variación en la investigación respecto de lo que planteé originalmente. Y al final del estudio, el análisis. El análisis de todo lo que he recogido y la interpretación de todo lo que he visto. ¿Cuáles son las herramientas que se utilizan más en un método cualitativo?
Bueno, está el análisis del discurso, que es cómo se dicen las cosas, el análisis del contenido, que es qué fueron las cosas que se dijeron, las entrevistas en profundidad que contiene puede contener perfectamente estas dos técnicas anteriores. O sea, en una entrevista yo puedo hacer análisis del discurso y análisis del contenido. La observación participante, que es cuando yo me introduzco en un conjunto, en un grupo, para poder estudiarlo desde dentro. Los métodos etnográficos, que tienen que ver con la observación participante. Grupos focales, que es cuando yo a través de un grupo pequeño quiero saber cómo es la interacción de un grupo más grande. La investigación-acción, que es cuando yo me introduzco en una organización y siendo parte de la organización yo voy haciendo análisis. Y el análisis documental, que es el análisis retrospectivo de algún fenómeno en particular, utilizando instrumentos, utilizando información registral, es decir, información que yo no la que me muestra conductas o me muestra cosas, pero no directamente, sino que a través del relato. El análisis documental es propio de la historiografía. Yo conozco a personas a través del análisis documental por referencias de otros o por referencia eh, escrita. Por ejemplo, yo puedo conocer, o los historiadores conocen, la vida de quién, por ejemplo, de José Miguel Carrera, no porque lo hayan visto, sino que porque se han informado de lo que otros vieron a través de cartas, a través de registros de prensa, a través de testimonios, a través incluso de cosas que no están registradas, pues a través de mitos y cosas por el estilo. Bueno, todo eso es el análisis documental y que esto es propio de la historiografía. Ahora, nosotros en el curso nos vamos a concentrar en dos cosas. Los métodos etnográficos, que tienen que ver con la entrevista en profundidad. Esto es lo que nos vamos a concentrar ahí, porque es una de las técnicas que más se utiliza en educación. Y la observación participante, que se hace mucho en educación, en particular a través de la observación de clases, ¿no? Nosotros en educación obtenemos mucha información a partir de un elemento que es central. O sea, a partir de la observación de clase, que es que es una observación participante. Esto se utiliza tanto para el conocimiento como para la evaluación del conocimiento digamos, acumulado, el conocimiento de corte académico. ¿No es cierto? Yo puedo ir a una sala de clase y observar y hacer levantar información académica, como también para la evaluación de la gestión de aula. Y esto se utiliza mucho como recurso de técnico pedagógico. Y que aquí hay, en los colegios se usa mucha retroalimentación para ver cómo cada profe o cada docente, ¿no es cierto?, está haciendo su trabajo. Bueno, ahí tenemos observación participante y esto es observación de clase. Y la otra son las entrevistas. Las entrevistas que son entrevistas de personas, o sea, las entrevistas personales, y la otra son las entrevistas grupales, ¿no es cierto? Estos de acá son los famosos focus group. Estas dos son técnicas también muy utilizadas en educación y que nos permiten buscar o encontrar buena parte de los elementos necesarios para hacer un buen trabajo indagativo, ¿no es cierto?, a través de
entrevistas personales y a través de entrevistas grupales. Con cualquiera de los dos. Los otros métodos los vamos a mencionar, por cierto, pero nos vamos a concentrar principalmente en esos dos. Ahí estamos. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Están despiertos todavía o se quedaron dormidos en el camino? Estamos despiertos. ¿Sí? El único que está despierto es Javier. Los demás están todos durmiendo. También. No, ¿No? estamos bien. ¿Sí? ¿Qué les parece?